Bueno, habíamos tenido nuestra clase presencial y habíamos terminado de ver una cosa bien importante, que es el viento térmico, ¿ya? Entonces, vamos a quedar, por primera vez vamos a quedar un poco como desfasados con la pizarra, porque la pizarra de acá es la pizarra electrónica. Así que vimos bastante viento térmico y trayectorias, ¿cierto? Así que aquí, claro, entre medio, ¿se me prende esto? Ahí. Entonces, entre medio vimos trayectoria y líneas de corriente. Y también viento térmico. No estoy seguro que terminamos de ver todo lo que se refiere a viento térmico, me parece que no. Y entonces hoy día vamos a terminar de ver eso y probablemente también vamos a terminar, ojalá, de ver el capítulo 3 porque quedan algunas cosas que son aplicaciones también de las ecuaciones básicas. Así se llama este capítulo en Holton, se llama Aplicaciones elementales de las ecuaciones básicas, ¿ya? Y la aplicación elemental más importante es el viento térmico, justamente, ¿ya? Entonces, lo que habíamos visto era que habíamos llegado a la siguiente ecuación para el viento térmico, que dB sub g a d logaritmo natural de p era igual a menos r partido por f por k cruz gradiente isobárico horizontal de la temperatura, ¿ya? Entonces lo que habíamos dicho era justamente que el cambio en la altura del viento geostrófico, en este caso representado por un cambio en la coordenada de presión o un cambio en el logaritmo de la presión, es proporcional al cambio de las isotermas, o sea, del gradiente de temperatura. Mientras más apretado sea el gradiente de temperatura, más grande va a ser el cambio del viento en altura, ¿ya? Y eso es bien, bien curioso, porque eso significa que, de alguna forma, los jets en la escala sinóptica y también en la escala planetaria, así se los comentaba, están relacionados con cambios en la temperatura horizontales, ¿ya? Em, Veamos si logro mostrarles eso con un ejemplo reciente, ¿ya? Déjenme ver si les puedo Eh, compartir. A lo mejor eso. ¿Qué están viendo ahí? ¿Se ven ustedes mismos o no? Spotify. Spotify. Viendo Spotify. Entonces, cuando entonces el gradiente de temperatura en cierta forma influenciaría la forma del gradiente de presión, o sea, va de la superficie de presión. Sí, totalmente. Y eso es porque la superficie de presión no es independiente de la temperatura, dado La ley que de gases. está esa ecuación isométrica involucrada, ¿cierto? No. Entonces hay que mantener el balance de la ecuación isométrica. Ahora quizás están viendo lo que yo quería mostrarles, ¿o no? Entonces, fíjense, esta es la carta, una carta de hoy día en la mañana, ¿ya? En que se ve la presión superficial, ¿cierto? Pero también se ve la temperatura entre 850 hectopascales en rojo y azul, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que hay es un frente frío que estaba pasando por la zona centro-sur, y eso fue lo que nos dejó lluvia, ¿ya? ¿Cómo se sabe que es un frente frío? Porque se fijan que ahí en esta zona de acá
la isoterma azul está apretadita con la isoterma roja, ¿sí? Y eso significa que acá hay un cambio grande de temperatura cruzando esas dos líneas, porque fíjense que las isotermas están marcadas cada 4 grados, si no me equivoco, están. Entonces, estos son 4 grados, pero estos también son 4 grados. Así que dentro de esta masa de aire fría, el gradiente de temperatura es pequeño. Dentro de esta masa de aire caliente también es pequeño el gradiente, pero en esta zona de acá se concentra un gradiente de temperatura importante. No sé si se entiende eso. ¿Se entiende o no? Ujú. Ahora, es más fácil ver esto en otros campos, por ejemplo, en el campo de temperatura equivalente de 850 hectopascales. Esta es la temperatura potencial equivalente. Algunas de las temperaturas que definimos en el curso anterior. Fíjense ahí cómo se juntan las líneas, ¿cierto? Justo ahí, en esa zona en donde está pasando el frente, ¿ya? Aire cálido acá al norte y aire frío acá al sur, ¿sí? Entonces, si es que el viento térmico es verdad, entonces lo que uno debería esperar es que alrededor de este gradiente horizontal de temperatura, ¿cierto? O perpendicular al gradiente horizontal de temperatura, debiera existir ahora un aumento de la magnitud del viento geostrófico con la altura. Y entonces uno esperaría, solo mirando este gráfico, que en las zonas frontales, de hecho, fuera el máximo de viento en altura, porque yo esperaría que acá, ¿cierto?, se formara un chorro que sea perpendicular al gradiente de temperatura, y por lo tanto, si es perpendicular al gradiente de temperatura, entonces es paralelo a las isolíneas de temperatura. El aumento del viento geostrófico con la altura, ¿cierto? Es K cruz gradiente. El gradiente es perpendicular a las isolíneas de temperatura, pero K cruz es paralelo a la isolínea de temperatura. Así que a lo largo de este gradiente, entonces deberá intensificarse el viento. Y eso uno lo podría mirar ahora en otra carta. Y esto no estaba preparado, ¿cierto? Estamos mirando cualquier carta. Entonces, Tropical Transition, ¿será que nos sirve? Sí, nos sirve porque en esta aparece, fíjense, aparecen 3 variables y ya se las voy a decir cuáles son. Para Sudamérica vamos a mirar, ¿cierto? Yo no estoy haciendo trampa, no he mirado los gráficos de antes ni nada. Se fijan que acá hay un máximo de viento. Hay varios máximos, ¿cierto? Hay uno quizás por aquí, pero hay uno por acá que es el más claro. Ese máximo de viento está asociado con el frente en superficie, ¿ya? Y uno puede ir hacia adelante si quiere, o uno puede ir hacia atrás. Fíjense cómo, si uno va algunos días atrás ahora, el máximo del viento es acá, por ejemplo, a 100 grados oeste, ¿cierto? Cambiémonos de carta de nuevo, cambiémonos de carta y miremos Standard Severe, pero en Sudamérica, por favor. Y miremos, por ejemplo, esta, varios días atrás. Fíjense cómo, si es que estamos a 48 horas antes, acá está el máximo gradiente de temperatura, ¿cierto? Porque hay como una colita de aire cálido acá, que se está metiendo en el aire frío. El aire frío viene de la Antártica, en esta parte de la circulación, ¿cierto? Que es la parte trasera de la circulación ciclónica acá, mientras que el aire caliente viene en la parte delantera del ciclón, ¿cierto? Así que aquí se está metiendo una colita de aire caliente, pero también está chocando contra esta masa de aire frío que se está empujando, ¿cierto? Por detrás. Y aquí entonces está el máximo gradiente de temperatura, pero como les decía, si es que uno mira, lo mira ahora como jet, ahí está el jet. Y bueno, y aquí también hay otro jet cruzando por el norte, ¿cierto? ¿Ese jet está asociado a un cambio de temperatura también o no?
veamos. En esa carta no se ve mucho. En esta sí. También aquí hay una zona como de aire relativamente tibio y acá está el aire como más cálido tropical, ¿cierto? Entonces, hay una zona de aire polar, una zona de aire que podríamos llamar intermedio y una zona de aire tropical, ¿ya? Y entre medio de esas dos siempre hay un jet asociado a cada una, ¿ya? Si te fijan, el pronóstico dice que el aire frío que se está metiendo, fíjense que el aire frío uno lo puede ver también en este jet, que es el viento en 250 hectopascales, eso es lo que es. Pero hay otra variable que es incluso más decidora en esta misma carta y que se llama el espesor. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que es el espesor? Pues dice ahí, ¿no? Dice 1500 hectopascales thickness en decametros, ¿ya? Entonces, el espesor es la diferencia de altura geopotencial entre la superficie de 1000 hectopascales y la superficie de 500 hectopascales. ¿Sí? Y la verdad es que no lo hicimos explícitamente, pero eh, uno puede escribir el viento térmico también en términos del espesor. ¿Ya? ¿Cómo se escribiría esto en términos del espesor? La verdad es que el espesor uno lo puede definir así, y está definido en Holton, como por ejemplo el geopotencial de una superficie dada 1 menos el geopotencial de una superficie dada 0. Aquí estoy escribiendo y ustedes no están viendo nada, pero déjenme cambiarme de pantalla. Esto nunca me ha resultado muy rápido. ¿Qué ven ahora? Spotify. ¿Pizarra? ¿No? ¿Pizarra? Ya. Y 1 menos phi 0, entonces, es igual a G por el espesor entre esas dos superficies, ¿ya? Que es lo mismo que decir que esto es Z1 menos Z0, ¿cierto? O G por Z1 menos G por Z0, ¿sí? Porque la altura geopotencial, Z1, por ejemplo, es simplemente Φ1 dividido por G, así que Φ1 es en realidad G por Z1. Perdón. Φ1 es en realidad G por Z1. ¿Sí? Así que Φ1 menos Φ0 es G por Z1 menos Z0, o sea, G por esto que está acá, que sería la diferencia entre las dos, que es lo que le llamamos el famoso espesor. ¿Ya? Pero el espesor es en realidad, por la ecuación isométrica, es R por la temperatura promedio por logaritmo natural de la presión en la superficie de abajo dividido por la presión en la superficie de arriba. ¿Ya? Así que el espesor es en realidad proporcional, fíjense, es en realidad proporcional al gradiente de temperatura, a la temperatura promedio de la capa. ¿Sí? Entonces, en realidad, este gradiente uno podría ocuparlo como el gradiente promedio de una capa. ¿Sí? Eso lo vamos a ver enseguida, pero solo quería mencionar esto para que ustedes entiendan entonces que cuando uno muestra esta carta de espesor, y las líneas de espesor ahora son estas líneas punteadas, ¿sí? De colores. Entonces hay líneas punteadas azules y líneas punteadas rojas, ¿ya? Y dice que
la, el etiquetado, ¿cierto? Está en decámetros, o sea, esa isolínea que estamos mirando ahí, por ejemplo, es la isolínea de los 5.520 metros geopotenciales, ¿sí? Y esta sería la isolínea de los 5.400 metros geopotenciales. Y esta es la isolínea de los 5.220 metros geopotenciales. Lo que estamos viendo acá entonces, cuando decimos espesor, estamos mirando entonces la temperatura promedio entre la capa de 1.000 hectopascales y la capa de 500 hectopascales. ¿Sí? Y entonces, cuanto más, fíjense, aquí estamos viendo el viento térmico en acción. Cuanto más apretadas están estas líneas de espesor, mayor es el gradiente horizontal de temperatura y al mismo tiempo mayor es el valor del viento en altura. Estamos mirando ahora en una capa mucho más alta, ¿ya? Pero esto es, ya lo vamos a ver también enseguida, el viento térmico es una medida integral, así que si es que yo tengo un gradiente de temperatura en alguna capa, significa que la capa de más arriba o la parte más superior de la capa, ¿cierto? Va a tener un viento geostrófico mayor que que la parte inferior y así sucesivamente. Entonces, mientras yo mantenga un gradiente de temperatura horizontal, voy a estar generando que el viento se va haciendo cada vez más intenso con la altura. Y, y entonces esta carta en particular, que tiene estas tres variables, ¿cierto? En contorno, en contorno sólido negro está la presión en superficie, en contorno de colores y segmentado está el espesor, y en sombreado está el valor del viento en 250 hectopascales, de la velocidad del viento en 250 hectopascales, nos permite ver el viento térmico en acción. ¿Sí? Fíjense cómo, fíjense cómo acá se forma un gran gradiente de temperatura en el Atlántico las próximas 30 horas. De hecho, el sistema es bien curioso porque el aire frío, fíjense que viene aire frío bien intensamente desde Antártica, ¿sí? Aquí ese aire frío está como aposado ahí, ¿sí? Es una vaguada, y esa vaguada va a pasar hacia el otro lado de Argentina. Pero cuando pase hacia el otro lado de Argentina, el gradiente térmico se intensifica porque nuestro océano, ¿cierto? Es más frío acá, pero este océano de acá, el Atlántico, es más cálido. Entonces, el mismo aire frío, el mismo aire frío que nosotros nos produce un frente un poquito suavecito, ¿cierto? Dependiendo del lugar de Santiago a donde uno está, prácticamente en algunas partes no llovió nada. Esta vez le tocó más bien al centro y al poniente de Santiago que le tocara más lluvia. Aquí llovió como 1 milímetro, entonces fue un frente bien debilucho, pero ese frente al otro lado en el Atlántico se va a intensificar, y ahí, por ejemplo, en ese momento, fíjense cómo la velocidad del viento aumenta bastante, también porque en la horizontal el gradiente térmico también se aprieta muchísimo, ¿sí? Porque estamos mirando el viento en escala sinóptica, y en escala sinóptica el viento es más bien geostrófico, así que se cumple nuestro balance de viento térmico, ¿ya? Y ustedes pueden ver que entonces que el jet, realmente el jet, dicho así como en términos climatológicos, no existe en realidad el jet climatológico. Lo que existe es una sucesión de jets que separan el aire frío polar del aire cálido subtropical, y que en promedio, ¿cierto? Una vez cuando uno promedia todo este movimiento, fíjense, aquí está, ¿cierto? Esta es una foto del jet y se ve como una especie como, no sé si ustedes lo ven, hermanes, en la meteorología, pero esto es como un pentágono, ¿sí o no? O como un hexágono. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Sí? Ya. Esto no tiene nada de esotérico, ¿ya? A pesar de que yo ahí estoy actuando el esoterismo, pero en realidad
esto en física uno dice que esto es un número de onda 5 o un número de onda 6, ¿ya? Dependiendo de cuántas ondas uno puede contar acá, ya uno va a clasificar esto en número de ondas 5 o 6. El aire polar está en el polo, ¿cierto? El invierno ha sido largo, estamos saliendo del invierno, así que todavía hay mucho aire frío alrededor de la Antártica, ¿ya? Y el aire cálido está por fuera. Entonces los máximos gradientes obviamente ocurren en alguna parte entre medio, y esa parte entre medio son las latitudes extratropicales del hemisferio sur en este caso. Y claro, cuando uno ve esto como una película, vamos a verlo hacia atrás primero, y después lo vamos a ver hacia adelante, ¿sí? Uno ve distintas configuraciones de este número de onda, ¿cierto? Pero en general las cosas se organizan para que el jet o estas intensidades máximas, ¿cierto?, del viento, circulen alrededor de una línea imaginaria, que sería la línea de tormenta. Y cuando uno promedia esto en la climatología, entonces aparece el jet climatológico que uno está acostumbrado a ver y que la gente le llama a eso el jet polar en la circulación general. Así que, ¿por qué es importante entender dinámica? Porque en realidad en la escala de las cosas que ocurren en la sinóptica de la meteorología, es decir, en la escala de los días, ¿cierto? Uno ve el jet así, pero el jet climatológico, la circulación general, no es más que el promedio de estas circulaciones más sinuosas, ¿cierto? Que tienen forma de onda, pero que cuando se promedian, entonces uno ve un jet así más circular. Nosotros somos el hemisferio más interesante supuestamente en esta época del año, porque si uno mira ahora, por ejemplo, el hemisferio norte, en el hemisferio norte ha sido verano en el polo norte, ¿sí? Entonces no debiera haber tanta diferencia de temperatura entre los trópicos y los extratrópicos. Pero también la hay un poco, y también hay un jet, ¿cierto? Así que uno también identifica un jet o latitudes en donde se mueve el jet, ¿cierto? En el hemisferio norte. Pero con números de onda más altos, diría yo, ¿sí? Porque aquí como que uno ve en realidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muchas ondas. Más que un, más que un pentágono acá se ve como un octágono o como un decágono, ¿ya? Pero ven que es chori que coinciden los gradientes de temperatura con el viento máximo, ¿ya? O sea, hay algo ahí, ya que uno a lo mejor no lo había visto, si no lo había visto nunca, ahora lo saben y es el viento térmico. Profe, Sí, de lo que estoy muy bien, Santiago, no tiene relación como lo que nos habló la semana pasada, como con esa pelotita o intrusión de aire frío que nos mostró. sí, sí. Yo creo que, ¿se acuerdan que dijimos que de repente que había como una especie de posibilidad de transporte de vapor de agua? ¿Lo conversamos o no? ¿O lo estoy imaginando? Sí, lo conversamos, que en el sur de Nueva Zelanda había como formación de vapor que lo iba a tomar un frente y que después lo iba a transportar al norte y después tomaba otro frente y ese lo Sí, acarreaba. esa era la lluvia. Entonces, se fijan que lo que nosotros vimos fue esa baja. Yo les dije, esa baja en general lo que hace es que pesca el vapor de agua y logra Profe, traerlo. estamos viendo el Zoom, no estamos viendo la pantalla. Maldición. Ya, entonces, esa baja, po, que no la estaban mirando, esa de ahí, es una baja como al medio del océano, que yo les decía, esa ya pasó, se fijan, es ahora -114, así que así fue. Ya ese ya es el reanálisis o el análisis. Se fijan que ahí va el vapor de agua, lunes, martes, sigue el vapor de agua,
miércoles sigue el vapor de agua, y ahí viene el bracito del vapor de agua con el frente. Entonces, la lluvia que a nosotros nos tocó es ese pedacito de vapor de agua que uno puede conectar con vapor de agua que es transportado hacia el sur y después hacia el oeste por esa circulación. Igual esto no es muy riguroso, uno diría, pucha, pero ya, pero ¿y no será que en realidad ya parece como que fuera, parece que en realidad fuera ese transporte? No deberíamos como tener como un trazador, por ejemplo. Sí, uno puede hacerlo y de hecho sería ideal, por ejemplo, recolectar algo de agua y medir el contenido isotópico del agua. Uno puede relacionar el contenido isotópico del agua con los isótopos, ¿cierto? Contar, por ejemplo, cuántas moléculas de agua tienen hidrógeno deuterio o tritio, ¿cierto? O oxígeno 14 o 15. En los múltiples procesos de condensación y evaporación, las moléculas, el agua se intensifica con ciertos isótopos más que con otros, dependiendo del proceso. Por ejemplo, la evaporación prefiere llevarse las moléculas más livianas, ¿sí? Prefiere llevarse al hidrógeno normal, es decir, hidrógeno normal, H2O normal. Y entonces el agua que ha sufrido mucha evaporación queda de alguna forma enriquecida con isótopos pesados. Y al revés, la precipitación son más bien isótopos livianos. Entonces, uno puede reconstruir el camino de vida del vapor de agua midiendo los isótopos ya y ocupando modelos, ¿cierto? Para interpretar entonces de dónde viene el vapor de agua. Y eso es algo que no se ha hecho mucho en Chile, no se ha hecho prácticamente en Chile. Todavía, entonces nuestros métodos son medios arcaicos, pero yo estoy seguro que esto no es que nosotros nos estemos tratando de engañar acá, sino que el vapor de agua, efectivamente el vapor de agua que precipitó en Santiago, vino del centro del Pacífico, no de Algarrobo y el Quisco, ¿sí? Sino que fueron miles y miles de kilómetros que tuvo que traer este sistema, el vapor de agua, para tener suficiente vapor de agua para precipitar. Y eso tiene que ver con que nuestra costa es muy fría. Entonces, nuestra costa es muy fría y Clausius Clapeyron no perdona, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vapor de agua podemos tener con 14 grados o 15 grados que hace en la playa en el Quisco versus 25 o 27 o 28 o incluso 30 grados que uno puede tener acá en la Poza Cálida? ¿Sí? Así que como Clausius Clapeyron es exponencial, es mucho más fácil transportar 10.000 kilómetros vapor de agua desde temperaturas cálidas que generar ese mismo vapor de agua desde un océano frío que está al lado de nosotros. Pero aquí estoy siendo un poco, ¿cómo se llama? Estoy haciendo proselitismo del transporte de vapor de agua desde el océano. ¿Ya? Porque nada de esto está muy probado, no tenemos papers, no tenemos tesis todavía mucho. Ok. Nos desviamos un poco del viento térmico, pero encuentro que es interesante que miremos esas cosas de repente, porque si no, las ecuaciones son todas muy áridas y pareciera que estuviéramos hablando de matemáticas puras y no de cosas que tienen que ver con la naturaleza. Yo Entonces, recuerdo que, sí, que antes de esto, por el tema anterior, que con los jets se veían zonas de convergencia y divergencia y cómo esas influían también por ejemplo, el tiempo. sí, bueno, es un poco lo que les pregunté en el control, ¿cierto? Como haciéndole un poco de trampa, pero esas cosas las vamos a volver a ver después, como de manera formal, ¿ya? Así que por ahora no
no quiero adelantar, hacer spoiler de esa parte. Solo decir que sí, que la convergencia y la divergencia son súper importantes porque nuestro viento geostrófico es no divergente. ¿Ya? Entonces pareciera que fuera solo rotacional, y si uno tuviera un campo de viento solo rotacional, no tendría velocidad vertical. Eso es raro. En cambio, la divergencia y la convergencia del viento ageostrófico, que es como, como les pregunté en la prueba, es la que permite que existan circulaciones secundarias, o sea, que exista ascenso y descenso. Y el ascenso y descenso son los que están relacionados finalmente con la precipitación. Ok, entonces, bueno, usualmente a lo que se le llama viento térmico es a la ecuación que vimos, ¿cierto? A la ecuación clásica que ya es un clásico instantáneo, ¿cierto? Que es esta de acá. A esa la gente le llama viento térmico, pero también, o balance de viento térmico, pero también se le llama viento térmico a la diferencia del viento geostrófico entre dos niveles, ¿ya? Y eso uno habla del vector viento térmico. Entonces, el vector viento térmico se define como el viento geostrófico en un nivel de presión P1 menos el viento geostrófico en un nivel de presión P0. ¿Ya? O sea, esto que habíamos dibujado en la pizarra como el cisalle, ¿sí? Es la definición del viento térmico. ¿Ya? Y si uno integra esta ecuación, ¿cierto? Si yo integro esta ecuación, puedo encontrar este valor de acá, porque básicamente, ¿cómo sería la integral? Es la integral, ¿cierto? Entre, uy, ¿por qué me quedo así esto? Es la integral entre P0 y P1 de menos R partido por F por K cruz gradiente isobárico de T a D logaritmo natural de P. ¿Sí? Eso de ahí es lo mismo que la integral de B sub G entre P0 y P1. ¿Ya? Si es que entonces ocupamos el diferencial no como la presión, sino que como el logaritmo, tenemos que ese es un diferencial exacto, y aquí entonces simplemente esto es B sub G en P1 menos B sub G en P0. Y esta cantidad de acá es nuestra integral, ¿cierto? De esta cantidad que debiera ser así, ¿sí? Y básicamente, claro, no necesitamos reescribirla porque quizás ordenarla un poquito, ¿cierto? R partido por F por K cruz gradiente isobárico de la temperatura a D logaritmo natural de P. ¿Ya? Y eso entonces sería B sub T, el viento térmico. Y entonces, entonces alternativamente, uno podría definir la temperatura promedio de la capa entre P0 y P1, la podría definir así como T corchete, ¿ya? Que T corchete sea la temperatura promedio de la capa. Si T corchete es la temperatura promedio de la capa, entonces uno diría, bueno, aproximadamente, si es que uno, y esto no estoy seguro que está hecho de manera muy rigurosa en el Holton, si es que T corchete es la temperatura promedio de la capa entre P0 y P1, entonces uno podría sacar afuera de la integral el gradiente isobárico de la presión promedio, ¿sí? De la siguiente forma.
La integral ahora tendría que ser algo así como esto, como menos P0 a P1 de R partido por F, K, cruz, gradiente isobárico de la temperatura corchete, a D logaritmo natural de P. Ahora todo es constante, ¿sí? Porque obviamente si esta es la temperatura promedio no tiene dependencia con la presión, ¿cierto? Así que uno lo saca fuera y lo que queda es menos R partido por F, por K cruz, gradiente isobárico de la temperatura del logaritmo natural de P, ¿cierto? Simplemente es el logaritmo natural de P1 partido por P0, ¿ya? Pero esto es negativo porque P1 es una presión menor que P0, así que es el logaritmo de una fracción menor a 1, uno la puede reordenar, ¿cierto? Y lo que le queda a uno es que en realidad el viento térmico es igual a R partido por F por K cruz gradiente isobárico de la temperatura promedio de la capa por el logaritmo natural de P0 partido por P1. ¿Sí? Y, por supuesto, que, como les decía, que uno considera que si es que uno considera que el espesor G por ZT es igual a R por la temperatura promedio por el logaritmo natural de P0 partido por P1, acá tenemos prácticamente R por la temperatura promedio por el logaritmo natural de P0 partido por P1. Así que es re fácil reemplazar eso por G. Esto es un vector, ¿cierto? Por G por ZT. Y entonces el viento térmico también se puede escribir como G partido por F por K cruz el gradiente isobárico del espesor ahora de la capa. Así nomás. Porque el logaritmo de P0 partido por P1 está metido acá en el cambio entre el gradiente de temperatura y el gradiente de espesor. Entonces ustedes ven acá la analogía entre el viento geostrófico, que el viento geostrófico es 1 sobre F, K, cruz, gradiente isobárico del geopotencial, y el viento térmico, que es G partido por F, K, cruz, gradiente isobárico del espesor. Entonces, claro, si yo dibujo líneas de espesor, entonces las líneas de espesor me dan el viento geostrófico. Si yo dibujo líneas perdón, las líneas de geopotencial me dan el viento geostrófico. Si yo dibujo líneas de espesor, me dan el viento térmico. ¿Ya? Y en realidad esto es bien fácil de ver, no es que sea muy difícil de darse cuenta, porque simplemente como el viento térmico es la resta de dos vientos geostróficos y el espesor es la resta de dos geopotenciales, entonces tienen la misma forma, ¿sí o no? Sí, porque el K-cruz y el gradiente son operadores lineales, entonces al final es re fácil darse cuenta que este viento térmico es simplemente la resta nomás de dos vientos geostróficos, y que son los vientos que corresponden con ese espesor. Bueno, vendrán muchos ejemplos y el Felipe les tendrá que hacer ejemplos de viento térmico en la auxiliar, ¿ya? Pero así hemos terminado viento térmico, ¿ya? Y esta es una de las cosas que es como una cajita así de Pandora, ¿sí? En que se abre, viene una pura ecuación, pero no soy capaz de agotar las explicaciones de todas las posibles aplicaciones del viento térmico.
Yo les nombré algunas la clase pasada, les dije, les hablé de la circulación general, hoy día hablamos de los frentes, incluso el viento térmico funciona bien en otros planetas, en la atmósfera de otros planetas, ¿ya? También uno puede aplicar viento térmico, para, por ejemplo, para entender por qué hay múltiples jets en Júpiter, ¿sí? Todo eso funciona la aproximación de viento térmico y en la medida en que funciona la geostrofía, en otro planeta también funciona el viento térmico, ¿ya? Así que ojo con eso, que esto es una ley media fundamental de la dinámica planetaria. La última sección de Holton, antes de pasar a la última sección, hay una definición que es bien, también es parte de la caja de herramientas de los meteorólogos, ¿ya? Y entonces vale la pena que nos detengamos un poquito y hagamos esa definición. Se define ahora en el Holton lo que se llama una atmósfera baroclínica y una atmósfera barotrópica. ¿Ya? Y la definición es bien sencilla. Una atmósfera baroclínica es aquella en que la densidad depende tanto de la presión como de la temperatura. Si la densidad depende de ambas variables, entonces se habla de una atmósfera baroclínica. Mientras que si la densidad depende solo de la presión, se habla de una atmósfera barotrópica. ¿Cuál es la relación con el viento geostrófico o con el viento térmico? En el caso particular de una atmósfera barotrópica, cuando la densidad es solo función de la presión, lo que uno se da cuenta es lo siguiente, que en ese caso, ¿cierto? P igual a ρ por R sub D por T, ¿cierto? Y también tenemos la ecuación hidrostática de P a dz igual a menos ρ por G, ¿sí? Entonces, nuestra ecuación ipsométrica es del tipo de P a dz igual a menos P partido por R sub D por T. Y por lo tanto, cuando uno reemplaza la presión acá en la ecuación ipsométrica, le queda a uno que de P partido por P es igual a menos de Z partido por R sub D por T, ¿sí? Pero R sub D por T es P partido por ρ. No estoy seguro que estoy haciendo bien esto, chicos, pero de P, Eso le falta una gravedad. de P partido por P, ¿verdad? Que falta una gravedad acá. De P, de P de Z igual a menos ρ por G, así que de P de Z es igual a menos P por G partido por R sub T por T, de P es de Z, G de Z por R sub D por T. Entonces, de P partido por P, que es lo mismo que nuestro D logaritmo natural de P, nuestro D logaritmo natural de P es igual a menos de phi partido por R sub D por T. Pero R sub D por T es P partido por ρ. ¿Sí? Pongámoslo acá. R sub D por T es P partido por ρ. Pero en una atmósfera barotrópica, la densidad depende de la presión. ¿Sí? Y como la densidad depende de la presión, entonces todo esto también depende de la presión. Y lo cual significa que
Entonces, ρ partido por P, por D logaritmo natural de P, es igual a menos de phi. Es decir, todo esto depende de la presión solamente, y esto no depende de la presión. ¿Qué quiero decir con eso? No estoy seguro lo que quiero decir con eso. Mejor se los voy a explicar con palabras, ¿ya? Porque estamos escribiendo ecuaciones como locos y no estamos entendiendo nada. Se los voy a explicar con palabras. En una atmósfera barotrópica, la densidad depende solo de la presión y no de la temperatura, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que si yo estoy en una superficie de presión, esa superficie de presión es también una superficie de densidad constante. ¿Sí? Si yo ahora estoy en la superficie de presión distinta, entonces esa superficie de presión también es una superficie de densidad constante. Dicho eso, como la ecuación de estado es P igual a ρ por RT, si es que la densidad solo depende de la presión, significa que además la superficie de presión es también una superficie de temperatura constante. ¿Sí o no? Porque no puede ser de otra forma. Porque P igual a ρ por R sub D por T. ¿Sí? Si ρ es una función solo de la presión, ρ puede cambiar con la presión, ¿cierto? Pero no puede cambiar con la temperatura. Así que si yo estoy en una superficie de presión constante, estoy en una superficie de densidad constante, y por lo tanto no puedo escaparme de la ley de los gases. Si estoy en una superficie de presión constante y de densidad constante, no me queda otra que estar también en una superficie de temperatura constante. ¿Sí? ¿Está bien ese razonamiento, no? Estoy pensando. Creo que los convencí o no los convencí. Sí, sí, no queda otra, ¿cierto? No queda otra. Y eso significa que el espesor entre dos niveles de presión es constante. Y por lo tanto, no hay gradiente de espesor entre esas dos capas, y por lo tanto no hay viento térmico. Y por lo tanto, y esto es lo más, el tun, 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 el viento geostrófico es exactamente igual en las dos capas. Es decir, no hay viento térmico. En una atmósfera barotrópica, entonces en una atmósfera barotrópica, el viento térmico es cero, ¿ya? Porque la temperatura, el gradiente isobárico de temperatura es cero. ¿Sí? Sí, está bien nuestro razonamiento. ¿Ya? Y en una atmósfera baroclínica, sí hay un aumento del viento geostrófico con la altura. Y entonces, cuando uno en meteorología se las quiere dar de pomposo y de que sabe dinámica, uno dice, aquí en este frente hay una zona de alta baroclinicidad, ¿ya? Y lo que uno quiere decir ahí es simplemente que el viento, o que hay un jet, o que el gradiente de temperatura es muy intenso, y en general los frentes son zonas de alta baroclinicidad, ¿ya? Y
la baroclinicidad se expresa como un aumento del viento térmico, un aumento del viento geostrófico con la altura. ¿Ya? ¿Por qué en dinámica es tan importante la baroclinicidad? Es porque el proceso mediante el cual el jet se inestabiliza se llama la inestabilidad baroclínica, y la inestabilidad baroclínica es la fuente de las perturbaciones de latitudes medias, de los frentes y de las bajas y de las altas que dan vuelta por la Tierra. ¿Ya? Entonces, la baroclinicidad es importante por su rol en la inestabilidad atmosférica de gran escala. ¿Ya? Y esa definición aparece acá en el libro, y aparece porque efectivamente en una atmósfera barotrópica no hay viento térmico, y solo hay viento térmico en una atmósfera baroclínica. ¿Ya? Así que es una aclaración, y con eso sí termina la sección de viento térmico. ¿Ya? Y entonces ahora viene una sección que algunos dirán que a lo mejor es innecesaria, pero no creo que sea tan innecesaria, porque sigue siendo de mucha preocupación para nosotros en meteorología cuando el aire sube o cuando el aire baja, ¿ya? Que es cuando se produce precipitación, condensación, precipitación por un lado, o secamiento por el otro, ¿ya? Y esto era mucho más importante antes, cuando lo que uno tenía era la carta de superficie o la carta de altura en 500 hectopascales, pero no necesariamente uno tenía acceso, por ejemplo, al campo de viento de velocidad vertical. Lo que sucede ahora es que, como el pronóstico del tiempo es una salida computacional de un modelo numérico, y en el modelo numérico uno calcula la velocidad vertical, no es necesario que las cartas solo tengan las variables con las que uno puede diagnosticar, por ejemplo, que uno mediría directamente del radiosondeo. Uno mide directamente del radiosondeo el viento. Uno tiene directamente del radiosondeo la altura también de las superficies de presión. Y entonces uno, si tiene muchos radiosondeos, uno puede armar una carta, ¿cierto? Con esos radiosondeos. Y lo que hacían los antiguos meteorólogos, o al menos en Estados Unidos, en donde tenían suficientes radiosondas, ya en Chile no podríamos haber hecho ninguna carta, sino que habríamos hecho como una línea nomás, ¿ya? Pero en Estados Unidos, piensan un país grande, largo y ancho, uno lo que tiene es un montón de radiosondeos, y uno va viendo, ¿cierto? Contornos de geopotencial, contornos de presión, pero no está la velocidad vertical de manera explícita, ¿sí? Entonces, había muchos métodos que se desarrollaban para tratar de hacer aparecer la velocidad vertical mirando solamente las cartas, ¿ya? Y eso es un poco, yo diría que en cierta forma está un poco obsoleto, pero algunas cosas quedan, ¿ya? Y voy a tratar de filtrar, ¿ya? No les voy a pasar todos los métodos, pero voy a tratar de mostrarles los que yo creo que todavía funcionan y que son útiles, o que dan alguna luz adicional a las ecuaciones que hemos estado mirando, ¿ya? Entonces, la idea es la siguiente, que uno quiere tratar de inferir el movimiento vertical a partir de las ecuaciones de movimiento, ¿ya? ¿Y cómo lo hace? Bueno, de partida uno sabe, ¿cierto?, que la velocidad omega es el cambio de la presión siguiendo a la parcela. Así fue como la definimos hace poco, cuando mirábamos la ecuación de continuidad y la ecuación de momentum vertical, ¿cierto? Entonces, eso es dp a dt más b punto gradiente dp más w por dp a dz, ¿ya? Esto en coordenadas cartesianas, ¿cierto? En coordenadas cartesianas, esta es la definición de omega. Bueno, y entonces lo que sucede es que para movimientos de escala sinóptica, ¿cierto? Nuestro viento uno lo puede dividir en viento geostrófico más un cierto viento ageostrófico. Pero nosotros sabemos que en la escala sinóptica el viento o la magnitud del viento ageostrófico
es mucho menor que la magnitud del viento geostrófico. ¿Sí? Y por lo tanto, la mayor parte de la advección del viento se debe al viento geostrófico. ¿Ya? Por otro lado, el viento geostrófico es 1 sobre ρf, estamos en coordenadas cartesianas por ahora, K cruz gradiente de la presión, ¿cierto? De tal forma que el viento geostrófico es perpendicular al gradiente de presión, ¿sí? Así que el viento geostrófico, punto, el gradiente de presión, es igual a 0. ¿Ya? Así que ustedes ven acá que obviamente la advección debido al viento geostrófico no puede cambiar la presión localmente nunca, ¿sí? Porque obviamente el viento geostrófico circula alrededor de una isóbara, entonces siempre es la misma presión si es que uno sigue una parcela que está dando vueltas geostróficamente, ¿sí? La parcela geostrófica nunca cruza una isolínea de presión. Así que esa advección es 0, ¿ya? Y entonces uno podría reescribir esta ecuación de omega como dp a dt más b sub a punto gradiente de p menos rho g por w, ya donde estoy haciendo uso ahí de la ecuación hidrostática para reemplazar dp a dz. ¿Ya? Y ahora uno podría hacer un análisis de escala de esto, ¿ya? Y lo que uno ve es lo siguiente. El cambio local de la presión con el tiempo es del orden de los 10 hectopascales por día. ¿Ya? Eso es más o menos el orden. Este término de acá, el viento ageostrófico, punto el gradiente de presión, es del orden de 1 hectopascal por día. ¿Ya? Mientras que este término ρGW es del orden de los 100 hectopascales por día. ¿Sí? Así que, si bien W y omega no son lo mismo, ¿ya? Porque realmente hay hasta términos de advección acá metidos. Como estos tres términos tienen órdenes de magnitud distintos, y por supuesto domina este término ρGW, omega, la velocidad omega en coordenadas de presión, es aproximadamente igual a menos ρ por g por la velocidad W. Si omega está en unidades de pascales por segundo, que son las unidades del sistema internacional, y uno tiene W en unidades de metros por segundo, ρ es aproximadamente 1 en la atmósfera, ρ es aproximadamente 1 kilogramo por metro cúbico, y que es aproximadamente 10 metros partido por segundo al cuadrado. Así que, si yo tengo omega, si yo quiero omega en pascales por segundo, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 10 a W en metros por segundo. ¿Sí? Y con eso estoy. Entonces, omega es aproximadamente igual a menos 10 veces W. Si es que uno fuera súper riguroso, tendría que considerar estos otros términos, pero por análisis de escala vemos que son más chicos y por lo tanto son despreciables, así que no es necesario considerarlos. Ya, y eso es una aproximación que vamos a ocupar, entonces es como para tenerla ahí. ¿Ya?
Y entonces, bueno, aparecen dos métodos para tratar de encontrar que nos permiten deducir la velocidad vertical basado en las ecuaciones que ya tenemos, ¿ya? El primer método se llama el método cinemático. ¿Ya? Y el método cinemático consiste en lo siguiente. Consiste en integrar la ecuación de continuidad desde un nivel de presión superficial a un nivel cualquiera de presión en altura, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería eso? Bueno, vamos a ocupar nuestra ecuación hidrostática, ¿cierto? Perdón, nuestra ecuación isobárica, o en niveles de presión de continuidad, que es así, dU de x más dV de I a presión constante más de omega AdP es igual a 0. ¿Sí? Entonces, uno podría despejar esto de acá y decir de omega AdP es igual a menos dU de x más dV de I a presión constante. ¿Qué pasa si uno integra esto con la presión? Si uno integra con la presión, uno tiene que la integral de d omega AdP por dP entre la presión superficial y una presión cualquiera es igual a menos la integral entre la presión superficie y una presión cualquiera de esta cantidad, de dU de x más dV de I a presión constante por dP. La integral del lado izquierdo es simplemente omega a una presión cualquiera, ¿cierto? Menos omega en la superficie. ¿Sí? Y a este otro lado uno diría, ¿qué pasa si ocupamos el promedio del viento entre la superficie P sub S y la superficie P? Entonces uno dice, vamos a ocupar el promedio y vamos a hacer como que el promedio es representativo en esa superficie y aquí simplemente vamos a multiplicar por P menos P sub S. Ya, ahora, P es más chico que P sub S, la presión superficial es más grande que P, así que si uno le cambia el signo a esto, le puede cambiar el signo adelante, y lo que uno obtiene es que omega en un nivel dado de presión es aproximadamente igual a omega en la presión superficial más este promedio del cambio de viento con X y con Y por PS menos P. Si uno quiere pasar desde omega a W, ya uno diría, ya eh, ocupemos nuestra relación entre omega y W, entonces W es aproximadamente igual dijimos que W es aproximadamente igual a omega partido por ρ por G. ¿Sí? Omega partido por ρ por G. Entonces, omega de z va a ser igual, o si ustedes quieren, omega igual a W partido por ρ por G, entonces omega de z partido por ρ en z por G va a ser igual a omega en la superficie dividido por ρ en la superficie, pongámosle S mejor, por G menos P sub S menos P partido por ρ en Z, ρ en Z por G y aquí Holton hace esto como
como que pone el promedio del viento más que el promedio de la cantidad completa, ¿ya? Pero yo diría que ninguno de estos es una igualdad, sino que más bien son todos en realidad aproximación, ¿ya? Así. Y la verdad es que, por ejemplo, si uno estuviera considerando el cambio de W en un nivel de presión o un nivel de altura que está lejos de la capa límite versus un nivel cerca de la superficie, este término debiera ser cercano a cero, ¿ya? Y todo lo que debiéramos necesitar para calcular W debería estar acá, ¿ya? Así que incluso W no debiera ser más que estas diferencias de presión por este término de ahí, ¿sí? Y típicamente, bueno, uno puede calcular obviamente esto con diferencias finitas, si es que uno conoce el viento en cada punto, etc. Y esto es un poco lo que uno se le ocurriría que uno tiene que hacer, que es que al final el viento o la divergencia del viento, ¿cierto? Perdón. La divergencia del viento en la horizontal es igual al cambio de la velocidad vertical en la vertical. Entonces, si es que en un nivel cerca de la superficie no tengo demasiado velocidad vertical, por ejemplo en la superficie es una superficie plana y no tengo velocidad vertical ahí, si yo me pongo más arriba, sí tengo velocidad vertical. Si me pongo más arriba y tengo velocidad vertical, todo ese aumento de la velocidad vertical se debe a la convergencia o divergencia del viento en la horizontal. Y esto es un poco el método cinemático. El método cinemático consiste en calcular explícitamente esa convergencia o divergencia a partir de los datos de viento. Y estimar W. ¿Ya? Y el problema con esto es que, bueno, uno podría tratar como de evaluar este método, ya ocupando reanálisis y ver si es que efectivamente funciona o no. Ya yo tengo mis dudas de que uno logre hacer esto correctamente, pero no sería malo como proyecto, por ejemplo, de fin de semestre, revisar si este método resulta en algo razonable. Resulta razonable, por ejemplo, usando datos de reanálisis. ¿Por qué sería interesante? Porque lo que sería interesante sería ver si este método aproximado para encontrar la velocidad vertical, ocupando solo los vientos horizontales, se parece en algo a la velocidad vertical calculada por el modelo, en que están todos los términos y no hay ninguna aproximación. Y eso se puede hacer con los reanálisis, porque los reanálisis entregan la respuesta un poco, ¿sí? Entonces uno puede validar el método. ¿Para qué podría ser útil eso? Por ejemplo, justamente cuando uno no tiene un modelo, es cuando uno tiene radiosondeo. Y uno podría poner muchas radiosondas en Sudamérica y querer calcular la velocidad vertical verdadera, no del modelo, ¿me entienden? Como calcular la velocidad vertical en base a la divergencia y convergencia del viento, pero verdadera, no del modelo. Pero uno quisiera saber cuál es el error de su método. Y entonces, como el campo de viento del reanálisis es consistente con el campo de velocidad vertical del reanálisis, la velocidad vertical del reanálisis es la respuesta correcta a la pregunta de esta aproximación. Así que ahí uno podría justificar, por ejemplo, el interés en revisar si el método resulta razonable. Cuando Holton escribió su libro, la primera vez, ¿ya? Holton escribió el libro el año 94, si no me equivoco. Es la primera edición del libro de Holton. No part of this publication, bla, bla, bla. Fourth edition. Fourth edition. This book is printed 2004.
No estoy seguro cuándo fue publicado la primera vez, pero cuando Holton publicó el libro por primera vez, probablemente los campos de reanálisis no tenían un campo de velocidad vertical muy preciso, ¿sí? Porque los modelos no eran muy precisos. La época, por ejemplo, en que yo estudié el magíster, los campos de reanálisis tenían una resolución horizontal de 250 kilómetros, ¿ya? Entonces, un punto de grilla estaba a 250 del otro y eso era lo que había. Estaba el viento en Santiago y después el viento a mitad de camino con La Serena, en Huenteluquén y después en La Serena. En cambio ahora, ustedes tienen el viento en ERA 5, por ejemplo, cada 30 kilómetros. ¿Ya? Entonces, también la forma del campo de velocidad vertical es mucho más precisa ahora, ¿ya? Y se ven cosas de menos escala con mucha más precisión. Así que todos estos enjuagues que muestra Holton acá para calcular la velocidad vertical son por un lado obsoletos porque la velocidad vertical aparece del modelo, pero por otro lado, incluso cuando aparecía del modelo, la velocidad vertical que aparecía del modelo en la época de Holton era una aproximación muy, muy burda a la verdadera velocidad vertical que tiene una escala más fina, ¿ya? Así que ha habido muchos avances desde que se escribió el libro, ¿ya? Y por eso que también yo creo que esta parte de Holton es un poco rara de incluir, ¿ya? La otra forma de calcular la velocidad vertical es ocupando el método adiabático, que consiste en que uno ocupa la ecuación de la energía ahora para calcular omega. Si se recuerdan, en la ecuación de energía hay un término, que es el término de calentamiento adiabático. Y el término de calentamiento adiabático, lo único que necesita es que el término J sea aproximadamente cero, es decir, que los términos diabáticos sean pequeños. Si los términos diabáticos son pequeños, la ecuación de balance de energía queda así, ¿cierto? Este era nuestro término de estabilidad, y entonces la velocidad vertical ahora queda dada por la suma del cambio local de temperatura más las advecciones horizontales multiplicada por un término de estabilidad, ¿ya? Y por supuesto que este término es posiblemente un término también, una aproximación más o menos nomás, sobre todo cuando, por ejemplo, este término no es chico, ya esto es una aproximación buena, en el caso, por ejemplo, en que uno esté mirando la subsidencia de gran escala, la velocidad de descenso sobre el anticiclón, debiera quedar bien representada por este cálculo, pero no, por ejemplo, una tormenta en donde nosotros sabemos que J, por ejemplo, podría ser muy grande y ahí entonces esto ya no es muy, muy preciso. ¿Ya? Ya, eso respecto del aumento de la temperatura, perdón, de la velocidad vertical. Y ahora una última parte del capítulo 3, que es lo que cierra el capítulo 3, es lo que se llama la tendencia de presión superficial, ¿ya? También me parece que es un tema un poquito antiguo y obsoleto, pero suficientemente romántico como para considerarlo, porque ustedes saben que la primera como, aproximación a pronosticar el tiempo con un instrumento es mirar el barómetro. Ya cuando el barómetro cae, la gente supone que el tiempo se va a echar a perder o se va a poner malo. Cuando el barómetro sube es porque viene el buen tiempo y los cielos despejados. Entonces, desde que se inventó la meteorología o la meteorología moderna, la meteorología como ciencia parte con el barómetro, ¿ya? Y entonces este es un tema que es importante por razones históricas, yo diría, que es a qué nos referimos con la tendencia de la presión superficial? ¿Qué está detrás de la tendencia de presión superficial?
¿ya? Y lo que uno puede hacer es tratar de encontrar una ecuación para la tendencia de la presión superficial, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer también echando mano a las ecuaciones de la tendencia, ¿ya? De la ecuación, por ejemplo, la ecuación cinemática que acabamos de obtener, ¿ya? Esta ecuación en que omega de P, ¿cierto? Es igual a omega en una cierta superficie más la diferencia de presión entre esas dos superficies multiplicado por el promedio de la divergencia entre esos niveles de presión. ¿Qué pasa si uno toma el límite de esta ecuación cuando P tiende a 0? O sea, súper arriba. Cuando P tiende a 0, obviamente la velocidad vertical se anula. En algún momento deja de haber velocidad vertical, ¿ya? Y obviamente la presión P es 0 acá. Y entonces lo que nos queda es lo siguiente, nos queda que la velocidad omega en algún nivel de presión es igual a la integral, o a menos la integral, entre 0 y P sub S de la divergencia del viento horizontal a presión constante, integrada, ¿cierto?, sobre el nivel de presión. Si esta divergencia la tomamos constante, o que el promedio de la divergencia es representativo, entonces recuperamos nuestra ecuación anterior, ¿ya? Pero esa es como nuestra ecuación típica, ¿ya? Ahora, si miramos la ecuación 337, que es nuestra ecuación que dice que omega es igual a dp a dt más b punto gradiente de p más w por dp a dz, ¿ya? O mejor aún al tiro la ecuación que teníamos, que era dp a dt más viento ageostrófico punto gradiente de presión menos g por rho por w. Si tenemos eso, con ciertas aproximaciones, podemos decir que el cambio de la presión superficial con el tiempo es aproximadamente igual a omega, ¿sí? Es aproximadamente igual a omega. Siempre y cuando supongamos dos cosas. Una, que el viento ageostrófico es pequeño, de acuerdo al análisis de escala, pequeño. Y la otra cosa que tenemos que suponer es que estamos mirando un nivel cerca de la superficie. W no necesariamente es pequeño cerca de la superficie, ¿cierto? Porque W es el cambio de la presión siguiendo a la parcela. En una parcela podría efectivamente estar cambiando la presión. Y de hecho, de eso estamos hablando ahora, ¿cierto? Estamos hablando de la tendencia de la presión superficial. Ese cambio local de la presión de la parcela va a generar un omega distinto de 0 en la superficie. Lo que nunca puede ser distinto de 0 es W, porque el aire no puede entrar en la superficie de la Tierra, ¿sí? Entonces, la velocidad vertical, por condiciones físicas, necesariamente tiene que ser 0 en la superficie, ¿sí? Así que, cerca de la superficie, este término no es grande, como lo habíamos visto en el escalamiento anterior, que era como para cualquier superficie, sino que efectivamente es 0. Es 0 o cercano a 0,
Si el viento agiostrófico es pequeño, el único término que sobrevive es el término de tendencia de la presión en la superficie. Así que el cambio de la presión superficial con el tiempo es omega, y omega es esta otra integral de acá. Entonces, en realidad, la tendencia de la presión superficial es aproximadamente igual a la integral sobre toda la columna de la divergencia del viento. ¿Ya? Y bueno, ¿qué implica esto? Lo que implica es que, ya sea que si el viento está convergiendo a la columna que nosotros tenemos, si el viento converge a la columna que nosotros tenemos, fíjense que esta es la divergencia, ¿cierto? Esta es la divergencia. Estamos entre 0 y P. Y este número es negativo, entonces la presión aumenta, la presión tiende a aumentar. ¿Sí? ¿Está bien eso o no? Ok. Entonces, fíjense que la ecuación es bien sencilla. Lo que dice es que si yo tengo convergencia o divergencia neta en la columna, entonces la presión va a tender a aumentar o a disminuir. ¿En qué casos va a aumentar? dP sub S a dt va a ser positivo, o sea, va a haber un aumento de la presión, siempre y cuando haya una convergencia o divergencia neta. Convergencia neta. Y dP a dt, dP sub S a dt va a ser menor que 0 cuando haya una divergencia neta. Ahora, la dificultad de esto es que en general, cuando uno mira esto en la vertical, supongamos que esta... Supongamos que supongamos que esto de acá es la superficie. En general lo que sucede es lo siguiente, que uno tiene convergencia, por ejemplo, cerca de la superficie, ¿sí? Y esa convergencia que uno tiene en la superficie después se manifiesta como una divergencia en altura. ¿Sí? O sea, el aire que entra cerca de la superficie tiende después de converger a diverger en altura. ¿Ya? Y entonces, en general lo que sucede es que la integral de la columna completa de la divergencia y convergencia es una integral que tiene dos pedazos grandes de signo contrario, ¿sí? Primero hay convergencia cerca de la superficie y después divergencia. Y es como el residuo de dos números grandes, así que un número difícil de calcular. Y lo mismo pasa al revés, si es que uno tuviera divergencia en la superficie, uno tiende a encontrar que tiene convergencia en altura por continuidad. Y entonces la integral de estas dos cosas es un número pequeño. Pero lo que sí sirve
es como para hacerse una idea de la evolución temporal de estas cosas. Entonces, supongamos que uno tiene, inicialmente, por ejemplo, uno tiene una anomalía de calor, de calentamiento en la troposfera media. ¿Ya? Supongamos que hay un calentamiento anómalo en la troposfera media. Este calentamiento anómalo produce una cierta, supongamos que más bien es un calentamiento anómalo en la atmósfera baja. Acá. Por ejemplo, podría ser que se calentó el aire porque acá está pegando el sol muy fuerte en el valle, por ejemplo, en el valle central. ¿Ya? Se calentó acá. Ese calentamiento va a producir una cierta diferencia de presión entre el calentamiento y el aire circundante, de tal forma que lo que va a haber va a ser una cierta convergencia de aire, ¿sí? Hacia esta anomalía de divergencia. Esta convergencia neta debiera hacer subir la presión, ¿sí? Pero inicialmente la presión bajó porque cuando se calentó esta masa de aire, ¿cierto? El calentamiento hace que este aire sea menos denso en la columna, ¿ya? Y por lo tanto, ese aire menos denso es menos pesado, así que se calentó el aire y entonces hay convergencia, ¿ya? Pero una vez que la convergencia comienza a actuar, entonces va a aumentar la presión, pero va a aumentar la presión hasta un cierto punto en que empiece a haber divergencia, porque cuando haya divergencia, va a terminar de aumentar la presión y quizás va a empezar a disminuir, o quizás va a quedarse igual. ¿Sí? Así que, si bien en el estado estacionario, ¿cierto? En general uno va a tener convergencia acá y divergencia acá. Esa situación se va a alcanzar después de un ajuste, pero antes de que se alcance el ajuste, uno podría tener una cierta evidencia de que algo, de que viene una perturbación, por ejemplo, que va a generar algo de convergencia en superficie. Ya, el ejemplo de Holton es más claro, encuentro yo, y es el siguiente. ¿Qué pasa si uno parte con una divergencia en altura por algún motivo? Ya, eso también ocurre a veces, ya que el aire diverge en altura por una perturbación en altura, divergencia. Lo que sucede ahí es que entonces que la presión superficial sobre esta columna, como hay divergencia neta, va a disminuir, ¿sí? Va a disminuir la presión. Y al disminuir la presión, se va a formar una baja presión en superficie relativa. Una baja presión. Pero nosotros sabemos que esa baja presión en superficie va a empezar a ajustarse geostróficamente a esa divergencia en altura. ¿Cómo lo va a hacer? Generando un ciclón que en presencia de roce por la superficie, dado que este ciclón se está formando en superficie, en presencia de roce, va a empezar a cruzar las isóbaras hacia adentro, ¿cierto? Y al cruzar las isóbaras hacia adentro, genera convergencia. Esa convergencia genera ascenso y compensa a esta divergencia en altura, y entonces la presión deja de disminuir y puede empezar a bajar, perdón, deja de disminuir, puede empezar a dejar de disminuir, a no disminuir, o también podría incluso aumentar, si es que esta convergencia fuera suficientemente intensa. ¿Ya? Entonces, lo que nos dice Holton es que los cambios de presión localmente en un sistema tienen que ver con esta convergencia y divergencia neta de aire sobre la columna. ¿Ya? Para cerrar nomás, típicamente la convergencia debido al monzón sudamericano sobre el altiplano, ya que tiene que ver con la generación de grandes volúmenes de precipitación y calor latente sobre el altiplano durante el verano, produce divergencia en altura, ¿ya?
esa divergencia en altura genera una relativa alta presión en altura, porque geostróficamente la divergencia se ajusta a una alta presión, ya en altura. Porque es como que ahora en altura, ¿cierto? La columna que importa es la columna que está por encima, y cuando uno integra desde este nivel hacia arriba, a este nivel lo que hace la presión es aumentar, ¿sí? Porque está ocurriendo la divergencia de aire. Esta divergencia, a su vez, tiende a producir ascenso entre los niveles altos y bajos, y ese ascenso, a su vez, genera convergencia sobre la baja presión, y se forma una baja presión en superficie también. Ahora, Profe, sí. ¿eso tiene que ver con la alta de Bolivia? Sí, esta sería la alta de Bolivia, ¿cierto? Que en realidad no es una alta en superficie, sino que es una alta como a 200 hectopascales, ya por sobre el altiplano, y el altiplano está como a 500 hectopascales, ¿cierto? Ahora, según yo, la alta de Bolivia todavía la discusión requeriría un poco más de teoría, según yo. Hay mucha teoría, pero sería algo interesante de mirar también, por ejemplo, ¿qué es primero? ¿Es primero la convección, la formación de una baja en superficie y luego la alta? ¿Es primero quizá el calentamiento, el calor latente debido a la precipitación que ocurre? ¿Que es este calor latente el que genera la divergencia? ¿O la alta de Bolivia en realidad es una onda, ya? Que si uno mira Sudamérica así, acá está el Amazonas, ¿cierto? Y esa es la zona de máxima convección. Entonces, como siempre en la atmósfera, hay ondas. Entonces hay gente que dice, no, en realidad la convección en la Amazonas lo que produce es una onda, que es una alta sobre Bolivia. Esa alta sobre Bolivia es la alta de Bolivia, como una respuesta a la convección del Amazonas, que a su vez produce esta convección sobre el altiplano. Ya, pero bueno, yo no soy experto en esto tampoco, pero yo no lo entiendo. Ya todavía no entiendo bien de dónde sale la alta de Bolivia. Ya, igual me tinca que requeriría una explicación, así como más clara. Como que hay varios elementos y muchos autores dicen distintas cosas, pero para no complicarlos ahora, este es un ejemplo nomás, ya de que la convergencia o la divergencia influyen en la tendencia de la presión, no en si acaso esta es una baja o una alta, ¿cierto? Porque uno también podría tener una alta en que la presión va disminuyendo, ¿sí? Podría seguir siendo una alta, porque en realidad el hecho de que sea alta tiene que ver con la presión alrededor, ¿cierto? Se estaría debilitando, ¿sí? Pero podría ser una alta o una baja disminuyendo la presión. Eh, pero en circunstancias de que uno no tiene ni una alta ni una baja, si la presión disminuye, entonces uno tiene una baja. ¿Ya? Eso, y se empieza a formar una baja. Ya, chicos y chicas, vamos a quedar hasta acá hoy día. Con eso terminamos el capítulo 4.